Buenos días, Ateneos. Bienvenidos a su primera clase de dominio lingüístico, capítulo 1, lengua y cultura. El día de hoy abordaremos un tema que se evalúa en las pruebas del bachiller y que se denomina diglosia. Para poder empezar a aplicarlo esto en ejercicios prácticos, vamos a partir de una pequeña definición de lo que es la diglosia. Es así que podemos decir que la diglosia se entiende como una situación que se presenta cuando en un mismo territorio existen dos lenguas con diverso estatus social. Esto es muy importante resaltar. Las lenguas tienen diverso estatus social. Una de estas lenguas, la que tiene mayor estatus social, se configura como una lengua de prestigio, mientras que la otra lengua comienza a relegarse a una posición subalterna o una posición de discriminación. Es así que esta lengua de prestigio la vamos a denominar como lengua A, y la lengua que ha sido relegada, la lengua que ha sido discriminada, la vamos a denominar lengua B. En un caso muy particular y en un hecho más real que se aplica para nosotros, podríamos hablar de el español y del quichua. Podemos decir que cuando el español y el quichua se encontraron, las dos lenguas tenían el mismo rango, el mismo nivel, pero poco a poco, cuando la conquista se fue haciendo más fuerte y el español fue tomando fuerza, podemos decir que esta situación cambió y el español se infló, el español comenzó a abarcar más cosas y el quichua fue empezando a ser relegado. ¿Cómo sabemos que el español abarca más cosas? Por ejemplo, la educación. La educación en su mayoría se hace en español, ¿sí? Así también la cultura. Por ejemplo, las expresiones culturales como la música o la literatura se hacen en su mayoría en español o está mejor visto hacerlo en español. La estabilidad. Esto quiere decir que esta lengua está respaldada por el Estado. ¿Cómo el Estado la respalda? Pues los trámites se hacen en español, la lengua oficial del Estado es el español y por ende esta lengua está respaldada y estabilizada. Y finalmente el estatus social. Esto quiere decir que las personas, en particular las personas que viven en la región interandina, que comparten estas dos lenguas, consideran que dentro de su idiosincrasia el español les otorga mayor estatus social que hablar quichua. Por lo tanto, podríamos afirmar que la lengua A, en este caso el español, ha relegado casi en su mayoría a la lengua B, en este caso el quichua. Pero no solo sucede entre el español y el quichua. Podríamos hablar de un hecho más global que está entre el inglés y el español. Pues las ONGs, la UNICEF, la ONU o este tipo de organismos y la investigación se hacen todas en inglés. Es muy poco el trabajo que se puede encontrar que se hable en lengua español. Entonces podemos ver que esta situación de la diglosia no solo se presenta entre hispanohablantes e indígenas, sino que puede darse en una situación global. Ahora, vamos a poner esto en un hecho más práctico. Este ejercicio lo pueden encontrar en su texto de trabajo, es el ejercicio número 2, y nos plantea lo siguiente. Cabe recalcar, chicos, que cuando ustedes están resolviendo la prueba Ser Bachiller, es muy importante que lean la instrucción, que lean la pregunta que les están haciendo. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Con base en la situación, identifique la afirmación que representa un hecho de diglosia en el español. Aquí, el término diglosia puede estar como no puede estar preguntado en la prueba Ser Bachiller. Ya lo veremos en un ejemplo más real. En este caso sí nos ponen la instrucción, diglosia. Por lo tanto, nosotros sabemos a dónde tenemos que dirigirnos. Posterior nos van a dar un texto y es muy importante que ustedes al momento de resolverlo lean con mucho detenimiento y para ello tenemos que practicar mucho nuestra lectura comprensiva. Vamos a leerlo. Nos dice esto. Desde niño aprendí que el quechua no era algo bueno. Mi mamá decía que no lo iba a usar en Lima y mi papá no me enseñó por vanidad, ya que él no aceptaba por ningún motivo que le digan serrano, despectivo de indígena, y en aquel tiempo la discriminación era muy dura para los migrantes. Comenta José Cabero Torres, un comerciante originario de la región andina de Apurímac, que ahora trabaja en Lima. Como vemos, tenemos un texto en el cual nosotros tenemos que encontrar en dónde está el hecho de diglosia. Nos van a presentar cuatro opciones de respuesta. Opción número uno. Los habitantes de la región andina del Perú no hablan su lengua nativa porque no es comprendida en la capital Lima.
Opción número 2. Los pobladores de Lima no reconocen el valor que tienen las lenguas ancestrales y no se preocupan por aprenderlo. Opción número 3. Los familiares de los migrantes andinos a la capital se preocupan mucho por su bienestar y por tal razón les enseñan quechua. Opción número 4. Los indígenas peruanos crecen con la idea de que el quechua no es bueno y usarlo en las ciudades es producto de discriminación. Como podemos ver, solo una de estas afirmaciones se desprende del texto. Si bien es cierto, la opción número 2, que nos dice que los pobladores de Lima no reconocen el valor que tienen las lenguas ancestrales y no se preocupan por aprenderlo, puede suponer un hecho de diglosia, es importante señalar que esta opción no está en el texto, porque el texto en ningún momento nos menciona que la gente de Lima no quiera aprender quichua. Es así que, como recomendación, el momento que ustedes estén resolviendo la prueba, fíjense detenidamente lo que dice el texto y que la opción que ustedes estén escogiendo salga del texto. Por lo tanto, podemos descartar la opción número 2. Esta opción ya no sería válida. En el caso de la opción número 1, nos dice que los habitantes de la región andina no hablan su lengua porque no es comprendida en la capital Lima, si bien es cierto, pero no representa un hecho de diglosia, pues aquí no existe ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, podríamos descartar la opción 1 también. La opción número 3 nos dice que los familiares se preocupan mucho por su bienestar y por tal razón les enseñan quechua, algo totalmente contradictorio a lo que nos dice el texto en el que nos menciona que las personas no enseñan quechua por el mismo hecho de evitarles la discriminación, lo cual nos permite quedarnos con una opción de respuesta que nos indica que los indígenas peruanos tienen esta idea de que el quechua no es bueno y usarlo en las ciudades es producto de discriminación, hecho que pertenece a situación de diglosia. Entonces, es importante que para poder resolver este tipo de ejercicios, ustedes, en primer lugar, lean con detenimiento lo que les dice el texto. Vamos ahora a un hecho de la antigua prueba Ser Bachiller. Este ejercicio que ustedes tienen acá apareció en la última prueba Ser Bachiller, región Costa 2020. ¿Qué nos dice la instrucción? Con base en el texto, identifique el resultado de las prácticas coloniales cuyas consecuencias se mantienen hasta nuestros días. Como ven, en este caso, en la pregunta o en la instrucción, en ningún momento aparece la palabra diglosia. De hecho, van a procurar evitar utilizar la palabra diglosia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir al texto y entender de lo que nos están hablando. Recuerden que nos pide el resultado de las prácticas coloniales cuyas consecuencias hasta ahora se mantienen. Vamos a ver, nos dice que en las escuelas abiertas para criollos, indígenas y mestizos se enseñaban las lenguas de mayor prestigio, de modo que, junto al latín, que también se enseñaba hablado y escrito, y además la escritura romantizada de las lenguas indígenas más apreciadas como el náhuatl. De esta forma, los individuos letrados y cultos en América hablaron y escribieron con mayor o menor pericia el latín, el español y una o más lenguas indígenas. Tal convivencia de las lenguas se permitía una jerarquía según la cual en la parte más alta de la escala de la situación se encuentra el latín y el español. El primero por encima del segundo y la parte más baja, las lenguas indígenas, las mayoritarias geográficamente por encima de las minoritarias recién llegadas. Como vemos en la lectura del texto, podemos reconocer inmediatamente que se trata de una situación de diglosia, que lo que pretenden preguntarnos aquí es un hecho de diglosia. Vamos a ver las opciones que nos presentan. Opción 1. El sistema educativo, fruto de las instituciones coloniales, se empeñaba en la enseñanza del latín en desmedro del aprendizaje de las lenguas ancestrales. Opción número 2. Las escuelas coloniales que enseñaron las lenguas nativas tenían el fin de elevarlas al nivel de las lenguas cultas, pues hoy en día el latín ha sido desprestigiado de su posición jerárquica. Opción número 3. Las escuelas coloniales dejaron establecer a las lenguas indígenas romantizando su diversidad y riqueza,
cuestiones que hasta hoy se observan en un país plurilingüe como el Ecuador. Y opción número 4, el modelo actual de pluralidad lingüística presente en las escuelas es consecuencia de las prácticas coloniales al admitir a diferentes grupos sociales. Como se había mencionado anteriormente, cuando nosotros hablamos de un hecho de diglosia, buscamos la discriminación de una lengua hacia otra. Si nosotros leemos el texto detenidamente, podemos encontrar que la discriminación se da en que el latín ha sido considerado, por encima incluso del español, como una lengua más prestigiosa, es una lengua más apreciada. Y por último, en el último lugar, dejan a las lenguas indígenas, que incluso nos menciona en este aspecto que son las que ocupan la mayor cantidad geográfica. Por lo tanto, leyendo las opciones de respuesta, podemos llegar a la conclusión de que la opción correcta la encontraríamos en la opción número 1, que nos dice que el sistema educativo que mantenemos el día de hoy hace que el español discrimine a las lenguas ancestrales que se presenta en esta palabra, desmedro. ¿Sí? El español se enseña en desmedro, o sea, en disminución de las lenguas ancestrales. Esas son preguntas esta pregunta se ha tomado de la última prueba Ser Bachiller. Por tanto, es importante que, como ustedes vean, todo radica en la lectura detenida del texto. Leemos con mucho cuidado la instrucción que nos están presentando y luego hacemos una lectura comprensiva del texto que nos han presentado. Esto es todo con respecto a la diglosia. Recuerden que posterior a la proyección de este video, ustedes tienen abierto un foro de dudas en el que yo estaré presente y pueden presentar cualquiera de las preguntas que les queden con respecto a este tipo de ejercicios. Vamos a resolver en este momento todos los ejercicios que se presentan en el capítulo de diglosia que tenemos en el libro de trabajo y posterior estas diapositivas quedarán cargadas para ustedes, así como también el solucionario del libro de trabajo. Muchas gracias por su participación y recuerden, cualquier duda, estamos a las órdenes.